Muy bien, buenos días, buenas noches, buenas tardes, saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, siempre he predicado mucho de todos estos... Siempre que empiezo me pasa lo mismo. Jolín, llevo todo el rato hablando bien y cuando me pongo a hablar con vosotros me empieza la carraspera. Siempre he dicho que, porque me preguntan mucho, tú esto, tú lo otro, que crees que si la mujer puede ser pastora, que si no sé qué. Bueno, yo parto de la base que eso es muy amplio, muy complejo de explicar, pero es muy fácil a la vez. Simplemente hay que ir a la Biblia y explicar tratar de entender lo que Dios nos dice sobre el rol que da a cada uno, a cada mujer y a cada hombre. Siempre la Biblia no se contradice, y yo siempre he predicado mucho sobre las mujeres también. O sea, no me tachéis muchos de machista, que no soy ni machista ni nada. Al contrario, mi trabajo mundano significa proteger a la mujer. Uno de ellos, ¿no? Porque estoy especializado en violencia sobre, bueno, la mujer, los discapacitados, los niños y enfermos adolescentes o a los abuelitos, ¿no? Entonces, yo no discrimino ni nunca he discriminado a nadie por todo esto. Entonces, siempre he predicado en infinidad de ocasiones sobre las mujeres, todas y cada una de las mujeres de la Biblia, de las que hay y de las que están en la sombra. La mujer tiene un ministerio que no es el de pastora precisamente. Jesús se rodeó de hombres, de discípulos, no de discípulas, como dicen muchas por ahí. Jesús constituyó los ministerios pastores, no pastoras, pero no deja de que la mujer tenga un rol de liderazgo dentro de la Iglesia de Cristo. Es más, para mí el papel más importante le tiene la mujer. ¿Tú sabes lo que cuesta levantar a un pastor, como es mi caso, un pastor caído? ¿Tú sabes lo que cuesta levantar el ánimo a un pastor caído cuando está desanimado, cuando está... Ese trabajo le hace la mujer, que es la ayuda idónea, y eso es dificilísimo. Quiero hablaros hoy no sobre los roles que tenemos hombres y mujeres, porque creo que nos ganarían en muchas cosas las mujeres. Pues yo sí soy de los que creo que son más inteligentes que nosotros, y lo que pasa es que ahora pues con estas leyes feministas, LGTBI, no sé qué, yo qué sé, estamos yendo al traste con todo y todo. Pero si la verdadera mujer, una verdadera mujer, se centra en la palabra de Dios, hace lo que la palabra de Dios dice, esa es prosperada en todos sus caminos. Y no tiene necesidad de decir, soy pastora, o quiero esto, quiero lo otro. Tú tienes el rol de otras cosas, tienes el evangelismo a tu cargo, la educación de los hijos, tienes la educación no solamente de los tuyos físicos, sino de tus hijos en la iglesia, de los adolescentes, de los jóvenes, incluso. Por eso es por lo que quiero hacer hoy un pequeñito estudio. Vamos a empezar un pequeñito estudio. Va a suponer quizá un par de sesiones, y con eso tendremos suficiente para no cansarnos mucho. Quiero hablar, porque ya hablaremos de otras mujeres también, pero de quien quiero hablar es de Débora. La conoceréis, ¿no?
Vamos a basar la historia en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Débora fue una profetisa, fue una jueza o una juez y fue una líder de Israel. Líder de Israel. En la época que estamos hablando, en la que estábamos viviendo allí, estaba marcada totalmente por el caos, por la opresión, por la ausencia de un liderazgo espiritual. Entonces Dios lo que hizo fue levantar a una mujer valiente. Había hombres en cantidad y ninguno valía para nada. Yo he visto muchas iglesias hoy en día que se llenan de hombres que les gustan las primeras filas, que tienen su sitio en las primeras filas, y como les quite su sitio dicen, por favor, que esto es para los líderes. Eso lo he oído yo, y me he enfrentado a ellos. Les he dicho, pero ¿cómo tienes tanta cara de decirle a una persona que se quite de ahí? No lo dice el pastor y lo dices tú, que eres un simple líder. Sí, el pastor tenía que llamarte la atención, pues te la llamo yo. Tú eres peor que cualquier cosa. Tú eres menos que él. Porque si eres pastor, si eres líder, debes de estar por debajo de esas personas para levantarlas, no por encima para... Pues hay muchos, y en muchas iglesias, que tienen copados los primeros sitios porque son los líderes. Los borregos tenemos que ir detrás, así que ahí delante están los... Entonces, y por supuesto van con ellos sus mujeres, que no vaya una mujer sola. Van sus mujeres. Entonces, pero ellas no son pastoras. ¿Por qué las llamáis pastoras? No, ha estudiado también. Bueno, ¿y qué? Pero no es pastora. No sé, Dios en su palabra no la concede el rol de pastora, la concede el rol de líder. Pero van con sus mujeres, para que me entendáis. La mujer del pastor no es pastora, es la esposa del pastor, punto. Pero ojalá esas mujeres que se llaman pastoras fuesen la 10ª parte de lo que es una verdadera mujer, como habla Proverbios 31, o como vamos a hablar aquí de Débora. No la llegan a Débora ni a las suelas de los zapatos, y a muchas como Débora, que fueron mujeres muy relevantes en la iglesia. Ahí tenéis el matrimonio entre Aquila y Priscila. ¿Qué me decís de todo eso? Bueno, esta mujer, Débora, era una mujer valiente. Era llena del Espíritu de Dios. Y Dios la levantó en medio de esos hombres que se ponían en primera línea en la iglesia, no en la batalla. Cuando había batalla, para atrás, o ni siquiera van a la iglesia, porque cuando hay que trabajar en la iglesia no los ves a ninguno. Pero cuando hay una convención o algo, ¡pam!, en las primeras filas, ¿verdad? Eso como os gusta. Bueno, pues yo os voy a decir quién tiene que estar en las primeras filas: las mujeres valientes como Débora. Porque ¿dónde estaba? Mira, Débora es la única mujer en toda la Biblia que desempeñó simultáneamente, a la vez, el rol de juez, de profetisa y de líder militar. Todo eso está basado en la Biblia. De Israel, fue líder de Israel. Su historia no es solo un relato histórico, que es por eso por lo que os quiero hablar. Es una llamada viva a cada creyente, a ti también, hombre. No creas que estoy hablando solo por las mujeres. No, ni estoy haciéndolas la pelota a las mujeres para que... No. Estoy hablando a todos en general, pero esto también va para que veáis que las mujeres desempeñan un papel vital en la iglesia. No solamente tú, pastorcito. Si no tuvieses una mujer, tú seguramente saldrías con la camisa arrugada y desnutrido, ¿sí? En fin,
Bueno, eso ya no me incumbe a mí, eso ya es... Estamos hablando de Débora, de quien tendríamos no solamente muchas mujeres, sino muchos hombres también que tomar ejemplo de Débora. La historia de Débora no es solamente, como os digo, un relato, no es una historia, no es algo para poner en un libro y leerlo, pues qué bien, pues mira esto. No, es una llamada. La historia de Débora es una llamada. Especialmente, como os he dicho, a la mujer. Pero tenedlo muy en cuenta los hombres, porque es un llamado también para los hombres. A ser un instrumento de Dios. Es una llamada a cada creyente. Para ser un instrumento de Dios en medio de la confusión, en medio de la cobardía y en medio de un compromiso quebrado, roto. Débora no fue elegida por casualidad. Fue escogida en un tiempo de decadencia nacional porque estaba dispuesta a escuchar la voz de Dios, cuando otros callaban. Hablan a los que están, los han quitado el sitio en las primeras filas, pero cuando hay que hablar en la batalla, cuando hay que dar el callo ahí y subirte al púlpito, callan, como tumbas. Y Débora levantó la voz cuando otros callaban. Se levantó cuando los demás se escondían. Muchos no van a la iglesia muchos líderes no van a la iglesia porque les toca hacer esto. Pero cuando hay una convención, ahí están y quieren ser los primeros en estar y en felicitar al ponente y que le vean con gente importante. Débora lo callado. Débora fue y por eso Dios la levantó, la exaltó. Ese es un llamado y es un compromiso que tenemos que tener cada uno de nosotros y de vosotras. Débora ejerció autoridad cuando los hombres temblaban. Hoy más que nunca la Iglesia necesita volver su mirada cualquiera en la Iglesia de hoy, y hoy más en la Iglesia que tenemos hoy en día. Necesitamos volver la mirada a ejemplos como el de Débora. Personas que están dispuestas a liderar sin buscar protagonismo, a hablar con la verdad sin temor, y sin temor a nada, ni a nadie, ni a los tiempos, y sobre todo a avanzar en la misión divina con claridad, con humildad, sobre todo con firmeza. Débora fue una mujer que juzgaba con discernimiento espiritual. No es de los que se ponen, llegan y a cualquier hora están profetizando. Eso es cosa de ellos. Tenía el discernimiento espiritual, cosa que deberíamos pedir en cada una de nuestras oraciones. Señor, concédeme el discernimiento espiritual, dame un espíritu de discernimiento para saber y conocer cuando tú me hablas y cuando me está hablando el enemigo. Sé pastora, que tú vales para esto. Ese es el enemigo. Levanta al pastor, levanta a ese hombre para que vaya a la batalla. Ese es Dios. Entonces que nos dé entendimiento espiritual y que nos dé sabiduría. Vamos a leer el texto, digamos, de cabecera, como yo digo, que está en Jueces capítulo 4 y versículos 4 y 5. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Era profetisa, pero también era juez. La Biblia no menciona a Débora por su belleza, ni por su rol de esposa o de madre, aunque lo era. La presenta en su función profética y judicial, lo cual en esos tiempos patriarcales era altamente inusual. Dios la respaldó porque ella caminaba en verdad.
Su autoridad no venía de sí misma, era reconocida como alguien que escuchaba a Dios y transmitía justicia en su nombre. Su integridad era tan evidente que el pueblo entero acudía a ella buscando dirección. No los manipulaba, no buscaba protagonismo, solo deseaba cumplir con fidelidad lo que Dios la encomendó. Dice el Salmo 106, versículo 3, bienaventurados los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. El lugar de juicio era simbólico, no ejercía el juicio en una sala o en un templo, como los jueces de ahora o los pastores de ahora, o los líderes de ahora que tratan de imponer su autoridad en el templo, ¿no? en lo que llamamos iglesia, malamente llamado, pero bueno. Ella ejercía el juicio al aire libre, como hacía Jesús. Él predicaba al aire libre, accesible para todos, no solamente para los elegidos. Por favor, yo soy aquí soy la mano derecha del pastor. Tú eres un lameculos del pastor, o de quien te pongan. A ti el pastor te importa 3 pepinos. Tú no le tienes como alguien que te puede enseñar espiritualmente y que te puede dar. Tú le tienes para medrar, y si puedes pisotearle y coger su cargo sin tener ni idea de lo que conlleva el pastorado, lo haces. Y eso lo he visto yo en muchas ocasiones, lamentablemente. Débora estaba accesible para todos, no solamente para unos pocos. Hay muchos pastores que también, a la viceversa, ¿no? De lo que hemos hablado, también son los que solamente reconocen a sus amigotes. Los demás, venga, iros, ya hemos terminado. ¿Habéis dejado el diezmo? Venga, pues entonces ya podéis iros. Y se queda con su círculo. Si ahí quien entre, no, sal. Ella era accesible para todos. Esta imagen representa su disposición, su humildad y su conexión con el pueblo. No se aisló en torres de sabiduría, ¿no? En esas fortalezas que se construían, ¿no? para lo que hoy llamamos meditación trascendental. que hasta el presidente del gobierno de España se ha ido 5 días para meditar. A ver, ¿qué le sucede? ¿Qué te sucede? Pues que eres un corrupto y nada más, eso es lo que te sucede. Pasguato. Entonces, Débora no se aisló, no se fue a meditar, ni se metía en una torre, una fortaleza espiritual, para que nadie acudiese a ella, solamente los escogidos o los elegidos. No, ella bajó al nivel del pueblo, de todos los que necesitaban ayuda, de cualquiera que necesitase ayuda. Por eso su liderazgo fue tan efectivo, y era tan efectivo. Era cercano y práctico, y era espiritual al mismo tiempo. Dice Proverbios 1, 20 y 21, la sabiduría clama en las calles, a la entrada de las puertas da sus razones. Hoy también hay un clamor por justicia, por un liderazgo transparente, no un liderazgo corrupto como el que hay en las iglesias, en muchas iglesias. Ya, no os hablo del gobierno, estoy hablando de iglesia. Hay corrupción, más de lo que creéis. Lo estoy viendo, lo he visto, lo estoy viendo y lamentablemente creo que veré más todavía. Según están las cosas, eso es lo que están dejando, la herencia, el legado que están dejando, el liderazgo de hoy es tan, malo. Por eso hay un clamor hoy en las iglesias, por liderazgo transparente, por dirección espiritual en medio del caos que nos está reinando.
Y Dios sigue buscando personas, hombres o mujeres. Está buscando. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a ser un canal de verdad como lo fue Débora? Es un llamado la historia de Débora. Es un llamado. Débora tuvo el liderazgo en tiempos de cobardía espiritual. Qué bonito es estar siendo un líder. Todo el mundo, venga, aquí. Ah, sí, vale, tú ponte eso, tú haces esto. ¿Y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? Cuando viene la batalla, cuando hay que hacer algo por alguien, ¿dónde estás tú? Este hermano se ha pegado 2 meses en el hospital por una operación, está fatal. ¿Dónde estás? Fulano no ha venido este domingo a la iglesia. ¿Dónde está tu llamada? ¿Ese es tu liderazgo? ¿Solamente el domingo? ¿El decir que no se sienten en tu sitio? ¿Y el mirar por encima del hombro a los que están detrás? ¿Ese es tu liderazgo? Lo siento por ti. De verdad, me das lástima. Me dais lástima. Sois dignos de misericordia. De verdad. Aprended de Débora. Aprended de esta mujer. Y de mujeres como ella. Y os lo digo a vosotros, hombres, también. No a las mujeres, os lo digo a los hombres. Que sois los que tenéis que dar el ejemplo en la iglesia. Si no hay nadie así, pues es normal que se levante la mujer y pegue, como siempre digo, el puñetazo en la mesa y salten todos los bolígrafos para arriba y diga, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí escondido debajo de la mesa, Barak? ¿No ves que estamos en guerra? ¿No ves que el pueblo está clamando por... ¡Vamos! Porque una mujer no puede ir a la guerra. La batalla es para el hombre, es el rol que Dios le asignó al hombre. Venga, la mujer como ayuda idónea fue lo que hizo con Barak. Ella tenía a su marido, a Lapidot, no obstante fue a quitarle la cobardía a Barak que tenía. Y Barak, ¿qué le dijo? Si no vienes tú conmigo, como le dijo Moisés al Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, de aquí no me muevo. Pero es que Barak estaba amedrentado debajo de la sillita y ay, es que hay una guerra ahí, es que yo no salgo. Ahora cuando hay alguna fiesta que tienes que dar ahí tú que sales, sí que salís, ¿verdad? Ay, Señor, vaya, Dios está buscando líderes, Dios está buscando mujeres y hombres para darlos este liderazgo espiritual, esta sabiduría, este discernimiento espiritual. Vamos un poquito más adelante del capítulo 4 de Jueces y leamos los versículos 6 al 9. Dice, y ella envió llamar a Barak y le dijo, ¿no te ha mandado el Señor? Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Calzonazos, papanatas, cobarde, qué bien te las das, de que eres un capitán del ejército, de que eres un líder, de que eres tal. Pero cuando viene la batalla tiene que ir una mujer a sacarte las castañas del fuego, ¿eh? ¡Qué bonito! Por eso os digo que ¿cuántos? Y vosotros lo habréis visto en vuestras iglesias o en otras, seguramente que muchos de vosotros habréis visto este tipo de liderazgo. En el que la mujer muchas veces le tiene que dar con el codo al hombre para decir, vamos, que tienes que decir esto. ¿Lo habéis visto? Débora no usurpó, pero tampoco se escondió. Barak era el que tenía que estar allí, pero se escondió. Débora no trató de ocupar el lugar de Barak, pero ella no se escondió. Y le llamó y le dijo, vamos, ¿qué te ha mandado Dios? ¿No te ha llamado el Señor? Pues ¿qué haces ahí escondido? Pero si vienes conmigo... Venga, pues voy contigo. Dame la manita, Pepe Luis, vamos.
Barak recibió un buen bofetón espiritual porque Débora llamó a Barak y le recordó, dándole un bofetón espiritual, le recordó la instrucción que Dios ya le había dado. ¿Qué haces ahí escondido? ¿No recuerdas para lo que te ha llamado el Señor? ¿Estás desobedeciendo a Dios? No estás haciendo lo que Él te ha dicho. Barak era el líder militar elegido por Dios, pero le faltaba fe, o como muchos, agallas. Y en lugar de obedecer, puso condiciones. Si tú vas, yo voy. No confiaba plenamente en la palabra que ya había recibido. Débora no lo despreció, no lo humilló, porque no debemos hacerlo. Siempre hay que reprender con mansedumbre. Pero sí le dejó claro que su falta de valentía, su cobardía, tendría consecuencias. Y le dijo en el versículo 9, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Qué lástima, qué vergüenza que una mujer te diga eso, ¿no? Cualquiera. Es que es tu puesto, ve. Pero si vienes conmigo, voy. Es como si a mí me dicen, Rafa, te toca predicar el domingo. Bueno, pero si estás tú ahí a mi lado, salgo, si no... ¿Qué? Pero no te ha llamado Dios a eso. ¿Por qué entonces estás confiando más en las personas que en Dios? Aquí vemos una mujer que no se está peleando por reconocimiento, como pasa en las iglesias, que todos se pelean por ser, si no el pastor, la mano derecha del pastor. Yo soy el copastor, yo soy el segundo pastor, estoy con el pastor, pues yo soy el líder que está aquí, yo soy el... ¿Tú qué eres? Tú eres un siervo, una sierva. Como dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo su voluntad. Tengo también muchas predicaciones sobre María, ya hablaremos sobre María también. Una mujer enorme. Débora no estaba peleando por reconocimiento alguno, sino por obediencia. Ella entendía que cuando los hombres rehúsan responder al llamado de Dios, Él levanta a quien esté dispuesto sin importar su género, su estatus, su trayectoria. Tenemos el ejemplo de Débora, ¿no? Dice Mateo 24, versículos 12 y 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Débora perseveró, Barak se escondió. Dios honra la fe, no el título. Por muy pastor que seas, si aquí no está Dios, Dios no te va a honrar, porque tú no estás honrando a Dios. Tú estás por el cargo, no por las cargas. En fin, como hoy en día ya se estila, ya es una ley tácita, es una ley que conlleva ese cargo, el pastizal que se llevan los pastores. Yo nunca me he llevado un euro, ni un céntimo, por predicar, ni por tocar la alabanza, ni por nada, ni en consejería bíblica, tampoco, que hay muchos consejeros bíblicos que abren el despacho y cobran lo que ellos dicen, la voluntad, pero menos de 50 euros no entréis, si no los traéis. Nunca he cobrado por la consejería, nunca he cobrado por predicar. He estado en convenciones, he sido ponente de algunas convenciones y cuando hemos acabado me han traído un sobre con una cantidad de dinero impresionante. Digo, ¿esto qué es? Hombre, para... No. Yo, si hago eso,
dejo de ser, tío, vamos, toda la unción se va de mí. No, esto es una ofrenda que se te da. No es un pago ni nada, es una ofrenda que se te da por parte de todos los miembros que hemos venido a escuchar y todo, de todos los cristianos. Bueno, si es una ofrenda, la cojo. Pero con esta mano la cojo y con esta va al mismo cesto de las ofrendas. Ni abro el sobre para ver lo que hay. Dios honra la fe, no el título. Hoy en día, todos por el cargo. Cobran un pastizal los pastores y lo que es peor, en negro. Muchos de ellos levantan iglesias, piden los diezmos, se lo llevan, no dan cuentas a nadie, ni a Hacienda. Dicen que es para lo que sea, pero ellos los ves que cambian de coche cada año o se van a otra, tienen unos casoplones que no veas. Entonces, no. Dios no honra esos títulos ni esas falsas fe. Dios honra la verdadera fe. No honra los títulos, no porque seas pastor, no porque te hayas dicho tú o porque te hayan... No. Dios no honra el título. Débora no era comandante militar, no tenía ejército, no tenía entrenamiento bélico, pero tenía fe. Y eso fue suficiente para que el plan de Dios se cumpliese por medio de ella. En tiempos de cobardía, Dios usa a los valientes. El reino de Dios es de los valientes, de los violentos, acordaos de eso. En tiempos de confusión, Dios usa a los que oyen su voz, no a los que se esconden debajo de la mesa o los que están allí nada más que para hacer que me vean, para mirar qué guapo y qué bueno soy, mirad el cargo que tengo, cuánto he perseverado, por fin tengo mi recompensa, mi liderazgo, mi pastorado, Dios es bueno, ¿sí? Vente que vamos a evangelizar esta noche ahí al barrio de las prostitutas, al barrio de los drogadictos, de los alcohólicos. Vamos, vente conmigo, vamos a llevarlos un café y unas galletas esta noche a las 12. No, es que no puedo dejar sola a mi mujer. Samuel 15:22. Dijo entonces Samuel: ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Los holocaustos y sacrificios o que obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio. ¿Cuántos baraks modernos hay hoy en la iglesia? Hombres llamados por Dios que han decidido callar, quedarse en la retaguardia, pero en los primeros bancos y en la retaguardia cuando hay que hacer algo. O que ponen condiciones para obedecer lo que Dios les ha mandado hacer, como hizo Barak. ¿Y cuántas Déboras hay, o deberían levantarse, que no quieren robar protagonismo? Porque hay algunas de estas que se llaman pastoras hoy en día. Mira, hay una tal Yesenia Ten que, bueno, esa al lado de la ministra de Igualdad que tenemos aquí en España, que tela con lo que suelta con su boca, la Yesenia esta, vamos, cada sermón, cada predicación, cada discurso que hace esa mujer es un llamado al feminismo, tira al hombre por los suelos. Tú debes estar en sumisión y en respeto al hombre. Si el hombre se achanta y se acobarda, sal, pero no le humilles. Débora no lo hizo con Barak, fue con él. ¿Cuántas Déboras deberían levantarse sin robar protagonismo y que deseen obedecer a Dios sin excusas?
Esto no es un llamado a la competencia entre sexos, ni mucho menos. No, ni entre roles, ni entre quién tiene que tener, ni quién no, no. La Biblia eso ya lo deja claro. Y no es ningún llamado para que nos peleemos entre hombres y mujeres, porque somos iguales. Dios nos hizo iguales. Solamente con distintos papeles, pero iguales. Esto es un llamado a responder al mandato divino. Y responder con fe y con prontitud. Si Dios te ha hablado, no pongas condiciones. No esperes permiso humano para hacer lo que Dios ya aprobó. Dios honra al que se mueve en fe. Dios respalda al que se pone de pie cuando todos se sientan. Y si tú te dispones como Débora, Él se va a encargar de respaldarte. Débora fue un instrumento profético en la victoria de Dios. Un poquito más adelante, del capítulo 4 de Jueces, del 10 al 24, lo podéis leer. Y bueno, leemos un poquito para no tomar mucho tiempo. Dice que Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Y el Señor quebrantó a Sísara delante de Barak. Delante de Barak, el Señor le quebrantó al capitán del ejército enemigo. La victoria no vino por la espada de Barak, vino por la palabra profética de Débora. Aunque fue Barak quien dirigió el ejército, fue la palabra de Débora la que abrió el camino a la batalla. Ella fue el canal por el cual Dios activó la fe, dirigió la estrategia y confirmó la victoria. El texto nos muestra que cuando Barak dudaba, Débora declaraba con autoridad espiritual. Versículo 14 de Jueces 4. Levántate porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Ese levántate no era solo un grito militar, era un mandato profético. Fue la señal que Barak necesitaba para moverse. El poder de Dios fue activado en ese mismo momento, en el momento en que Débora lo declaró en fe. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Dios usó a una mujer para cerrar la victoria, terminar con todo el enemigo. No fue Barak quien mató a Sísara, fue Jael, otra mujer que casi nadie conoce. Jael, una mujer desconocida, con una tienda que tenía una estaca y el coraje necesario para actuar. Cuando Sísara estaba huyendo, Jael le dijo: entra, aquí en mi tienda, yo te voy a esconder de los que te persiguen. Sí, a esto y tal. El comandante en jefe del ejército enemigo que estaba persiguiendo a Barak, a Sísara, se metió en la tienda. Sí, cúbreme, tápame con lo que sea. Y otro cobarde que no da la cara. Jael le tapó con una manta, cogió una estaca, palpó donde estaba la cabeza de Sísara, le puso la estaca en la sien y le metió un martillazo y ahí le dejó enclavado. No fue Barak quien derrotó, fue la palabra profética de Débora, y fue otra mujer quien mató al capitán. Dice el versículo 21, y tomando una estaca y un mazo le metió la estaca por las sienes y quedó clavado en tierra. Toma, ¿te parece duro esto? Pues es palabra de Dios. Y fue una mujer quien lo hizo. ¿No conocías a Jael? Pues estudia un poquito sobre esa mujer y que te entre la fe, te entre el coraje, te entre las agallas
de que hasta el capitán del ejército enemigo se va a poner a tus pies para que ¡fa! Le claves la estaca. Débora había profetizado esto desde el principio y todo ocurrió tal como lo anunció. Dios usó a dos mujeres, dos, una profetisa y una ama de casa. No, una pastora, no una ama de casa, Jael, para derrotar al opresor más temido de aquella época. Esto es más que una lección de historia, es un retrato del poder de Dios actuando por medio de los humildes, los disponibles, los obedientes, sea hombre, sea mujer. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1:27. ¿Estáis haciendo orejas los que os ponéis en las primeras filitas y miráis por encima del hombro? ¿Hacéis orejas? Dios no necesita un título, ni fuerza, ni posición social para manifestar su gloria. Solo necesita fe, disposición y obediencia. Cuando Dios encuentra un corazón que le cree, Él se encarga de hacer el resto. ¿Te sientes sin herramientas quizá? ¿Crees que no tienes lo que se necesita? Pues mira a Débora, mira a Jael. Dios busca vasos dispuestos, no perfectos, ni llenos de títulos, ni llenos de años en el Señor. Es que yo llevo 40 años en el Señor, ¿qué me vas a decir tú? ¿Me vas a predicar tú a mí? Venga. Dios busca vasos dispuestos, no vasos perfectos. Y esos vasos son vasos de honra para Dios. La victoria no viene por fuerza humana, viene cuando obedecemos la palabra profética, cuando caminamos en lo que Dios ha dicho, aunque parezca de todo punto improbable. No sé, que me caigo. ¿Qué os dice esta palabra? Nos queda, vamos a dejarlo aquí de momento, vamos a hacer como digo siempre, el refrigerio y vamos a tomar un poquito de fuerzas, a refrescarnos o a calentarnos, depende del lugar donde estemos, y a digerir estas palabras que os estoy diciendo. Vosotras, mujeres, no os acobardéis. Adelante siempre. Aunque el hombre sea un cobarde. Decídselo sin humillarle. Pero decirle, Dios te ha llamado a esto. Venga, levántate y hazlo. Y vosotros, hombres, aprended de las mujeres como Débora. ¿Entendéis ahora Pablo cuando dijo, vosotros maridos no maltratéis a vuestras esposas? ¿Entendéis ahora que la palabra de Dios es una? ¿Entendéis que debéis honrar a vuestras mujeres? No solo a vuestras esposas, sino a todas las mujeres. ¿Lo entendéis ahora, hombres de poca fe? Bueno, vamos a seguir y perdonad el tono, pero no estoy enfadado ni mucho menos, no. Estoy hablando a los que no honran a Dios, para que por medio de la palabra profética escuchen la voz de Dios, por medio del discernimiento escuchen la voz de Dios y su palabra profética, y que aprendan de Débora y de Jael, que quizás ni la conocías, pero que fue de suma importancia
más que Barak, fue más importante que Barak, y Barak era el jefe. Y una simple ama de casa fue la que mató al comandante en jefe del ejército enemigo. Toma ya. Quítate de ahí porque ese asiento es mío. No quiero. Demuéstrame que tienes derecho a este asiento. Y te lo daré. Y te daré la honra y te daré lo que mereces. Y no te doy ahora lo que mereces, porque lo que mereces es un bofetón con la mano abierta, pero bueno, no te lo voy a dar por eso, porque Dios no me lo permite. Pero ¿cuántos hay que se lo merecen? Vamos, aprendamos de Débora y sobre todo pidamos ese discernimiento y hagamos siempre caso. Somos elegidos ya desde antes de la fundación del mundo. Ya somos elegidos, tenemos al Espíritu Santo. Dios nos respalda, Dios ha prometido que no nos va a dejar nunca. Siempre está a nuestro lado. ¿A qué temes? ¿Qué tienes miedo? ¡Vamos! Sal de la iglesia, sal del local, sal a predicar, que es lo que Dios quiere. Sal y predica, sal y batalla, sal a la pelea. Sal a donde tienes que estar peleando contra el enemigo. Porque en la iglesia es muy fácil. Todos os pegáis por subir ahí a decirlo en el micro, aunque sea buenos días. Soy el tal, el líder de tal, soy el esto. Por eso os matáis por subir ahí. Pero cuando decimos de salir, ni uno. Todos con las excusas. Como aquel señor que hizo el banquete de bodas, ¿no? La parábola del banquete de bodas. Todos los convidados y todo. Hacía tiempo que los había convidado, ¿no? No, es que me compré un campo, tengo que ir a ver. No, es que me acabo de casar y tengo... No, es que... Todos con excusas, ¿no? Vamos, levantémonos, escuchemos la voz de Dios y sobre todo aprendamos de gente. Es que es una mujer, ¿cómo voy a aprender yo de...? Pues esa mujer vale para Dios mucho más que 1000 hombres como tú que no tengan fe. Así que más te vale que aprendas de ella y que seas como ella, para que Dios te use y para que Dios te dé también palabra. Pon en marcha tu fe. Y esto es un llamado para eso. Os lo dije desde el principio. No es ningún relato, ni ninguna historia, ni ninguna predicación. Es un estudio sobre Débora que es un llamado para la fe. Levántate. Ahora volvemos, ¿vale? Venga.